Vamos a ir a nuestro querido Diario 22. Exactamente, porque hay novedades importantes en nuestro portal de noticias, para eso estamos con el especialista. Exactamente. Señor Guido Policena. ¿Cómo le va, Guido? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañero? Muy buenas noches. Ya 22 horas exactas, ¿sí? Voy a pedir que me tengan paciencia, porque Bien. lo que vamos a hablar ahora, quizás cuando termine le demos el paso a nuestros compañeros de medianoche. No que nos no se asuste, enoje Guido. nadie, que Por nadie se favor. levante de sus No lugares, asuste que nos vamos. que se vaya preparando Ezequiel Eigeman, que se vaya preparando Marlene. Pero bueno, hay que meternos en diario22.ar. Vamos a hacerlo rápido para que justamente nadie se aburra, porque es un tema que no es difícil, pero es complicado y hasta te diría en algún punto, Miguel, llamativo, ¿no? El título principal es el uno por uno de los ministerios de Javier Milei, 2 superministros y la contradicción en economía. El presidente electo ya confirmó a los 8 hombres y mujeres que van a conformar su gabinete, su equipo, y que van a dirigir sus áreas claves. Por eso en diario22.ar te vamos a ir mostrando uno por uno quiénes son estos hombres. Vamos a arrancar quizás, compañeros, con el más controversial de todos, ¿sí? Que es el Ministerio de Economía. Tanto se habló del Ministerio de Economía, que Ocampos, que tantos nombres, que la dolarización, que el proceso de dolarización, que el propio Milei dijo un montón de veces que no estaba en negociación, terminó aceptando, aceptando, podría decir, la imposición dentro de este negocio que tuvo que hacer, de este acuerdo que tuvo que hacer electoral con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que le impongan un par de nombres en este gabinete. Primero que nada, lo que sí no negoció es achicar los ministerios. Actualmente y hasta el 10 de diciembre la Argentina tiene 18 ministerios. 10 van a desaparecer el 10 de diciembre y van a quedar únicamente 8, que son estos 8 que vamos a hablar. Luis Caputo es el ministro de Economía de Milei, ya de por sí controversial. ¿Por qué? Porque hay archivos. Milei dijo muchas veces que era uno de los pocos políticos que resistía el archivo. Bueno, con Caputo no resiste el archivo, porque habló de Caputo años atrás, meses atrás, y nunca habló bien de Caputo. Por eso llama la atención su designación. ¿Quién es Luis Caputo, el ministro de Finanzas? Ministro de Economía. Fue ministro de Finanzas y expresidente del Banco Central de la gestión de Macri. Es muy recordado por ser el creador de los bonos a 100 años, esos que tanto se hizo que se hable, ¿no?, de esta deuda a 100 años de la Argentina. También estuvo muy, pero muy vinculado a las Paradise Papers, ¿no?, a los paraísos fiscales, a la liquidación de dólares tras el préstamo del FMI. Es licenciado en Economía, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Y esto es interesante porque quizás aquí puede llegar a haber una pequeña conexión que diga o que se entienda por qué terminó Milei aceptando a Caputo. Porque Caputo, dentro de su currículum vitae, tiene como carrera ser jefe de trading de América Latina para el banco estadounidense JP Morgan. ¿Sí? Es uno de los bancos o uno de los grupos monopólicos por excelencia desde 1800 en los Estados Unidos, y en todo el mundo el JP Morgan está presente. Y además también fue jefe de trading para Europa del Este y América Latina del Deutsche Bank, que es el banco alemán, que lo nombró como presidente local hasta el 2008, cuando allí creó su propio banco de inversiones, el banco alemán, y lo llamó Axis. Ahí lo desplazó a Caputo. Él es el ministro de Economía de Milei. Cuando todo parecía pensar que Ocampos iba a ser el ministro, que el economista Ocampos iba a ser el ministro, porque tantas veces habló Milei de que su plan de dolarización había sido superado por el plan de dolarización de Ocampos. Finalmente tuvo quizás que dar el brazo a torcer y decidir por Luis Caputo, que ya supo ser ministro de Economía o ministro de Finanzas, valga el cambio de nombres, en realidad la función es lo mismo, durante la presidencia de Mauricio Macri entre el 2015 y el 2019. Vaya uno también a entender que muchas veces en campaña y años anteriores Milei decía
que Macri se había equivocado poco en su gestión, y una de las cuestiones que más se equivocó es con la gente que lo rodeaba, y una de la gente que lo rodeaba era el propio Luis Caputo, que ahora rodeará a Milei. Vamos a cambiar de ministro. El ministerio número 2 es el Ministerio de Seguridad. Patricia Bullrich, recordada por ser ministra de Seguridad de Mauricio Macri. Quizás aquí de lo más aceptado por, entre comillas, una parte de la sociedad, ¿sí?, que la recuerda con una buena gestión, sobre todo en temas de inseguridad y cómo gestionó los cuerpos policiales, no solo federales, sino de cada una de las provincias, y las bajadas de línea que hubo durante su gestión. Y ella va a volver a comandar este área, que, como dije, lo condujo entre el 2015 y el 2019, pero su desembarco en el Ministerio de Seguridad quizás generó alguna chispa interna entre el PRO y la Libertad Avanza y el macrismo puro neto, porque su confirmación se realizó apenas unos días posteriores a que la propia Patricia Bullrich llamara a elecciones internas en el PRO y dijera que abandonaba la presidencia, que no tenía intenciones de presentarse para renovar como presidenta del PRO, y días después se terminó confirmando su cargo de seguridad en el Ministerio de Seguridad, pese que también en algún momento se dijo que podía haber sido ministra de Trabajo, cuando en realidad no existirá Ministerio de Trabajo dentro del gabinete de Milei. Este es el segundo gabinete, el de Patricia Bullrich. Muletilla de Milei: ningún cambio es posible con los mismos de siempre. Ustedes ya vieron, 2 ministerios, 2 caras muy conocidas. Vamos al tercer ministerio, que es el ministro de Justicia. Usted lo va a conocer, Miguel, y a mí me suena mucho porque nosotros venimos del palo del deporte, poco deporte, espectáculo barra chimentos, porque Mariano Cuneo Levarona se hizo famoso en la década del 90 por ser el abogado de Coppola. ¿Se acuerda del famoso caso Coppola? Donde el ex representante Diego Maradona terminó preso. Bueno, él era su representante. Además, también fue representante o defendió a Amira y a Emir Yoma, los cuñados del expresidente Carlos Menem, en las causas por narcotráfico y tráfico de armas. Estuvo preso en el 97 por la causa AMIA, algo que llama la atención, teniendo en cuenta las raíces ideológicas barra religiosas de Milei, ¿no?, muy cercano al judaísmo. Y también estuvo dentro de las causas de los cuadernos de Centeno, que fueron muy habladas a lo largo de la presidencia de Macri, el tema de los cuadernos, de la corrupción del dinero acá, y la fiesta Time Warp. ¿Se acuerda usted de la fiesta Time Warp en el año 2016, cuando fallecieron chicos a productos del consumo de drogas duras en malo estado o contaminadas, que causó la muerte de 6-7 chicos? Bueno, él también estuvo dentro de esta causa, de esta fiesta, la Time Warp, que después terminó por darle un tiro por elevación a las fiestas electrónicas masivas en todo el país. Cuneo Levarona supo decir que Milei le recomendó o le dijo o ya le ordenó redactar un proyecto para darle autarquía financiera a la Corte Suprema. ¿Qué significa autarquía? Parece una palabra bastante complicada. Es simple y sencillo de entender. Es la capacidad de generar una propia financiación sin depender de financiaciones externas, sea importaciones, en el caso que sea un comercio, o sea que venga la plata desde el propio Estado, argentino. Entonces, que la Corte Suprema pueda empezar a autofinanciarse, eso significa autarquía, algo que tuvo que vivir, por ejemplo, la España de Franco, cuando se hizo la revolución, la guerra civil española, que España tuvo bloqueada, algo así como, por ejemplo, le pasa a Cuba, estando bloqueado y teniendo muy pocos contactos y aliados exteriores, tener que autofinanciarse. Es lo mismo que tendrá que hacer la Corte Suprema, según dijo Cuneo Levarona, que le informó, que le ordenó el presidente electo Milei, para que a partir del 10 de diciembre se empiece a trabajar en esta reforma en la Corte Suprema, que le va a dar independencia económica y autofinanciación. Veremos cómo lo hacen, porque conozco poco del tema como para poder opinar cómo podría conseguir los fondos, pero es algo que llama mucho la atención. Esta es la tercera
el tercer ministerio de Milei. Vamos al cuarto ministerio de Milei, que tendrá que ver con el Ministerio de Relaciones Exteriores, o mejor dicho, llamarla como canciller, y es Diana Mondino, una mujer que en redes sociales obtuvo muy buena mirada, sobre todo de aquellos seguidores de Milei, llámese una generación joven, pero que a lo largo de los días terminó generando declaraciones controversiales cuando, por ejemplo, avaló la autodeterminación de los habitantes de las Islas Malvinas, cuando defendió la creación del mercado de órganos, cuando propuso reformar la ley Justina para implementar un sistema que ya existe en la ley actual, cuando comparó el matrimonio igualitario con tener piojos, o cuando chicaneó a las personas transgéneros y no binarios al cuestionar la ley de identidad de género. Ella va a ser la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino. Este sí es un nombre del riñón de la Libertad Avanza, que estuvo con Milei desde el principio, que estuvo con Milei desde que se lanzaron en política, y que siempre se supo que iba a ocupar un lugar preponderante dentro del gabinete en el caso que fuera elegido, como terminó siendo después del balotaje, donde se impuso por decisión del electorado ante el actual ministro de Economía, Sergio Massa. El siguiente ministerio tiene que ver con el Ministerio de Infraestructura, que es Guillermo Ferraro, el hombre elegido. Es uno de los superministros. El título de esta nota es uno por uno el ministerio de Javier Milei, dos superministros y la contradicción en economía, que ya la hablamos. El primer superministro tiene que ver porque se va a unificar transportes, obras públicas, minería, energía y comunicaciones a cargo de una sola persona. En infraestructura, Guillermo Ferraro, que se formó en la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió de licenciado en Administración de Empresas, es contador público, hizo un posgrado de Ingeniería en Sistemas y es doctor en Ciencias Económicas. Dirigió la multinacional KPGM aquí en la Argentina durante 13 años, teniendo también una experiencia en el sector público, ya que fue subsecretario de Infraestructura y Telecomunicaciones bonaerenses y jefe de gabinete del exgobernador Antonio Cafiero. Este hombre también es cercano a Milei, teniendo en cuenta que Milei siempre tuvo palabras muy positivas hacia el propio Antonio Cafiero. Este es otro nombre que no sorprende, el de Guillermo Ferraro, dentro del Ministerio de Infraestructura, uno de los superministros que va a unificar transportes, obras públicas, minería, energía y comunicaciones dentro de un solo ministerio. Ahí se explica la eliminación de algunos de esos 10 ministerios que desaparecerán el 10 de diciembre. Vamos al ministerio que quizás más llame la atención porque es un nombre nuevo, no conocido en la Argentina hasta el momento, el Ministerio de Capital Humano. Ministerio que más repitió Milei en su campaña, ministerio donde dijo que iba a unificar varias cuestiones que tengan que ver con el trabajo, con la educación, con la salud, ¿sí? No con la cultura no va a ingresar aquí. La cultura se va a crear un instituto de cultura, pero aquí va a estar el deporte, aquí va a estar el trabajo, aquí va a estar también lo que es la salud y la educación en placa para conocer la cara de una mujer que tendrá por primera vez en su carrera un cargo público. Un dato tampoco no menor, ¿no? Porque también es de el seno sumamente del riñón de Milei, y es Sandra Petovelo, la encargada de absorber estos ministerios, de ser la segunda superministro de Milei, la ministra de Capital Humano. Tiene 55 años Petovelo. Es militante del PRO, aunque muy allegada a la Libertad Avanza, licenciada en Ciencias de la Familia en la Universidad Austral. Trabajó en medios de comunicación, por ejemplo con Radio El Mundo, y fue productora periodística de La Cornisa, el programa de Luis Majul. Sandra Petovelo, una debutante en un cargo público dentro del ministerio, uno de los ministerios más importantes que va a tener Milei, que es el de Capital Humano. Y yo imagino, Lili, que tendrás como para por lo menos hacer alguna pregunta, vos que venís del sector de la educación, ¿no? Sí, tengo varias preguntas, porque está salud,
Sí. salud, desarrollo social, trabajo, educación. O sea, estamos Exactamente. hablando de 4 áreas que son sumamente complicadas. No hablemos de desarrollo social, ¿no? Salud, educación, trabajo. O sea, me parece, la verdad, que una super ministra, ¿no? Lo que pasa es que son áreas muy sensibles. Sensibles y conectadas en cierto punto. Y más en estos tiempos, donde la sensibilidad de algunos sectores hace que una sola persona maneje tantas áreas importantes, no va a ser fácil, el trabajo. Lo que pasa es que suprimir ministerios no quiere decir que en algunos casos va a suprimir gastos. Exacto. Porque hay que poner secretarios en cada una de esas áreas, un secretario de Educación, un Exacto. secretario de Acción Social, en fin, todo tienen secretarías. Sí. Y que Un una gabinete sola- dentro de un ministerio sería. Exactamente, un Exacto. gabinete dentro de un gabinete. Y tener esa muñeca para manejar tantas áreas sensibles en este caso, Exacto. no va a ser nada sencillo. Y convengamos no. que tiene puntos a donde más se discutió en plena campaña, ¿no? Como el miedo de la privatización de la educación, el Claro. miedo de la privatización de la salud, aunque explicaron cómo es el sistema de voucher, que no financia a la oferta sino a la demanda. En el caso de la educación, lo mismo en la salud, que insistieron con que van a seguir siendo pública, pero por lo menos es una gran apuesta y por lo menos será estos primeros meses de una de las más grandes miradas que pondrá el país en este ministerio, ¿no? El de capital humano, por lo que estamos hablando y por el simple hecho de que para los argentinos es un nombre nuevo. No había habido nunca un Exacto. ministerio con este nombre, ¿no? El de capital humano, y que basó mucho su campaña Milei en esto que tiene que ver con este ministerio. El siguiente es el Ministerio de Interior, que ya se lo conoce, que es Guillermo Francos, que es un hombre que representó a la Argentina ante el BID, ¿sí? Dicho sea de paso, habrá que ver cómo se maneja la Argentina con el BID, ¿no? Según él mismo dijo en entrevistas radiales, de ser elegido, pondrá en marcha el plan de Milei para desarmar la actual ley de coparticipación. Este es otro de los puntos neurálgicos Sí. del gobierno de Milei, porque va a marcar la unión o el quiebre con el federalismo. Ya de por sí, la ultraderecha nunca fue federal, fue siempre centralista, por lo cual nuestras esperanzas en muchas cuestiones se pierden, pero aquí ya los gobernadores, de cualquiera sea el color político que haya quedado el mapa argentino en cada provincia, sentaron casi de forma unificada una misma postura. Lo que pasa, La Guido, coparticipación no se tiene que tocar. exactamente, lo que pasa es que hay una cuestión acá, y perdón por la expresión, Sí. se juntan el hambre y la gana de comer. Es decir, se juntan los gobernadores que necesitan de los fondos y se junta Milei que necesita de los votos de los legisladores que representan a cada provincia en el Congreso de la Nación. Sí. Entonces ahí va a haber una puja importante y por eso Franco, que fue un poco el asesor, un poco el que llevó adelante la campaña de Milei en Exacto. varios aspectos, va a ser el interlocutor entre el gobierno nacional y los responsables de las provincias, es decir, los gobernadores. La historia de Nada nunca más y nada acabar, menos. diríamos. Bueno, digamos que Franco... La historia es cíclica, dice Marcelo. Así es. Yo creo que siguiendo decisiones tanto de Milei como de su hermana, Karina Milei, que también va a seguir estando muy cercana a su gestión, no negoció con las provincias para tener candidatos propios Milei. ¿Cuántos candidatos propios de la Libertad Avanza hubo en la Argentina, no? Por eso después en las elecciones provinciales quienes se unían bajo el libertario terminaban sumando muy pocos puntos. Pasó acá en el Chaco, pasó en Tucumán, pasó en Salta, pasó en Mendoza, pasó en La Rioja misma, donde se preveía, ¿no?, con los nombres que se manejaban, que podía llegar a pelear, pero Milei no tiene ningún gobernador de la Libertad Claro, Avanza. no tiene estructura No tiene la estructura. Libertad Avanza. Le pasa lo mismo, Guido, Sí. Lili, que le pasó al PRO en el 2015. El PRO ganó con la estructura del radicalismo. Exacto. Y ahora más o menos es lo mismo, casi las mismas características. No tiene estructura la Libertad Avanza, pero utilizó la estructura del PRO, utilizó la estructura de algunos gobernadores radicales también, y quizás algunos que patearon en contra. Exacto. También al actual gobierno. Al actual gobierno, Sí, sí. exactamente, así es. Por eso, esto de la coparticipación, Guillermo Francos deberá ser puntilloso, tendrá tener mucha cintura para negociar. Se habla que lo que sí se va a cortar esto de los giros discrecionales,
pero que la coparticipación, por lo menos de entrada, no se va a tocar. Habrá que ver, ¿no? Porque Milei, dentro de todo lo que viene diciendo, algunas cosas las mantiene y otras las ha modificado muchísimo. Este es el último ministro que se terminó por confirmar y fue nada más que nada menos que el día de ayer, que es el Ministerio de Defensa. Un ministerio que va a estar bajo la lupa de la vicepresidenta y que tendrá a cargo a quien fue el compañero de fórmula de Patricia Bullrich. O sea, fíjese que presidenta y vicepresidente que quedaron afuera del balotaje por la elección popular ya se acomodaron dentro de un gabinete. Luis Petri, el mendocino, iba a ser vicepresidente de Patricia Bullrich. Había ganado la interna en Cambiemos a Larreta y que quedaron terceros cómodos en las elecciones. Pero él va a ser el ministro de Defensa. A mí, en lo personal, dentro de mi desconocimiento, Miguel, me sorprendió. No lo tenía la posibilidad de Petri, porque incluso Milei en campaña había dicho que su ministro de Defensa tenía que ser una persona que venga del riñón de la defensa, ¿no? Exactamente. Es más, hoy dijo Milei, dijo, bueno, ya la fórmula de Juntos por el Cambio ya está dentro del gabinete. Es sí. decir, como queriendo decir, bueno, ahora quedan todos conformes. Exacto. Ya le di el cargo a todos, por lo menos lo que yo tenía comprometido, ahora a gestionar. Exactamente. Por eso un poco Luis Petri, que es el marido, pareja de Cristina Pérez. De la Así periodista, exactamente, que es un posteo un tanto emocionante hablando como esposa y no como periodista. Acá va a estar interesante ver la relación Victoria Villarruel-Patricia Bullrich, porque el Ministerio de Defensa tiene lazos muy, pero muy cercanos con el Ministerio de Seguridad, ¿no? No es que cambia mucho la palabra en cuanto a su significado en el español. Así que veremos cómo se van a integrar ahí cuando se suponía que esto iba a ser 100% de la órbita de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Se metió por ahí Bullrich a través de Petri, que iba a ser su segundo en caso de que hubiese sido elegida como presidenta Patricia Bullrich. Y me falta uno que tiene que ver con el Ministerio de Justicia, que también se pensaba que el Ministerio de Justicia iba a estar junto al Ministerio, perdón, ya lo había dicho el de Justicia, Libarola. Esto es lo que me perdí, porque lo que quiero hacer la aclaración es que en principio se pensaba que iba a ser Defensa y Justicia, Ministerio de Defensa y Justicia, uno solo, Luis Petri. No, son dos diferentes, que quede claro. Por un lado la Defensa, por otro lado la Justicia, los 8 ministerios de Javier Milei, algunos controversiales en cuanto a los nombres, pero claramente la frase de Javier Milei, no se pueden realizar cambios profundos con los mismos de siempre, quedó bastante empañada con los nombres que eligió para que lo acompañen en esta primera parte de su gestión. Exactamente. Diferente, vio que muchos lo dijeron, muchos lo compararon con el presidente de El Salvador, Bukele. Sí. Bueno, Bukele sí hizo lo que Macri no, lo que Milei no se animó a hacer, que es juntarse con su gente, tener sus propios ministros y generar una revolución en El Salvador. Te guste o no te guste, dependerá de la línea política e ideológica que quieras parar, pero Milei iba hacia ese camino y por necesidades electorales debió desviarse un poco, negociar con Macri, de negociar con Bullrich, y se le metieron un par de nombres, así que eso de cambios profundos con los mismos de siempre no se puede hacer, y veremos si es que puede cambiar ahora él el sentido de esa frase. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Exactamente. Guido, muchísimas gracias. Es No, muy por completo el favor. informe.